Bueno, la idea de la clase de hoy es concluir con la sección de generación termoeléctrica. Para ello nos quedan tres temáticas, que son los ciclos combinados, luego hablar un poquito de cogeneración, ya vamos a ver lo que es, y por último, hacer un comparativo de todas las tecnologías para la generación termoeléctrica que vimos, ¿no? Que serían los ciclos de vapor, las turbinas de gas, las turbinas de vapor, el ciclo combinado que vamos a ver hoy, y los motogeneradores. También vamos a tratar de ver cómo compararlos. Empezamos por los ciclos combinados. La idea en la primera parte de ciclos combinados es hablar sobre el papel que juegan los ciclos combinados en Argentina, el concepto de acoplamiento térmico, importante para entender los ciclos combinados, las distintas configuraciones en las cuales pueden aparecer. Vamos a discutir un poco sobre el rendimiento del ciclo combinado y tratar de justificar por qué es tan alto. Y por último, ver algunos layouts de planta de ciclo combinado y ver cuáles son los elementos que nunca faltan en una planta de ciclo combinado. La potencia instalada en Argentina en ciclo combinado supera los 12.000 MW. Es la forma con la cual generamos energía eléctrica que mayor porción toma de la torta. Casi la mitad de la energía eléctrica generada en Argentina se hace mediante ciclos combinados. Este gráfico ya lo mostramos varias veces, que muestra potencia instalada. Podemos ver que a partir de fines de los 90 hasta la actualidad, la potencia instalada en ciclo combinado ha ido aumentando, ¿no? Y hoy es la tecnología que más utilizamos para la generación termoeléctrica. Esto es potencia instalada, no es generación. Por eso las barras estas no son tan representativas de lo que se generó, sino que son representativas de lo que está instalado, ¿no? En algunas tecnologías hay mucha diferencia entre lo instalado y lo generado, ¿no? Por ejemplo, en turbinas de vapor, que cada vez se usan menos. Si bien siguen estando instaladas, cada vez se usan menos. Un ciclo combinado, ya metiéndonos un poco en lo que es la planta, consta en esencia de al menos una turbina de gas, tal y como las discutimos en la clase pasada, donde nosotros en las turbinas de gas habíamos dicho que volcaban gases a la atmósfera con temperaturas del orden de los 600 o 400 grados, ¿no? En ese margen, dependiendo del rendimiento de la máquina, ¿no? Las turbinas de gas que son menos eficientes vuelcan a la atmósfera gases a mayor temperatura, porque no son tan eficientes extrayendo la energía térmica del fluido, y las más eficientes los vuelcan más frío porque son más eficientes para sacar la energía térmica del fluido. Entonces, lo concreto es que acá tenemos en la descarga de una turbina de gas un enorme caudal de gases con temperaturas del orden de 500, 600 grados, ¿no? Dependiendo de la eficiencia de la máquina. La idea del ciclo combinado es tomar esos gases y no volcarlos a la atmósfera libremente, sino hacerlos pasar por una caldera de recuperación de calor, o también conocida como HRSG, por sus siglas en inglés, y en esa caldera aprovechar la energía térmica de los gases de escape de la turbina para generar vapor sobrecalentado a alta presión y con ese vapor mover al menos una turbina de vapor. Luego de ser expandido en la turbina, ese vapor se condensa, ¿no? Con algún medio condensante que puede ser un río, un flujo natural de agua, si es que lo existe, como los ciclos combinados que están emplazados sobre las orillas del Río de la Plata, o si no hay río cerca, se puede utilizar torre de enfriamiento, como vamos a ver dentro de un rato. El condensado retorna a la caldera y completa un ciclo de vapor. Acá a la izquierda hay dos diagramas TS superpuestos. Por un lado, un diagrama TS para la turbina de gas y por otro lado, el diagrama TS para el agua del ciclo Rankine, ¿no? El ciclo de vapor que está aquí. Recuerden que acá hay dos ciclos. No es un diagrama TS con los dos ciclos trazados, sino que son dos diagramas TS superpuestos, porque recuerden que es un diagrama por sustancia. En el caso de la turbina de gas, la sustancia podría estar representada por el aire, por ejemplo, podría ser un TS del aire, y en el caso del ciclo de vapor es un TS para el agua. Lo único que tienen en común es la regla de temperatura, digamos, el eje de temperatura es coincidente para los dos diagramas. Lo que no coincide es, obviamente, la escala de entropía de acá abajo, porque uno responde a cada una de las sustancias. Lo importante de ver acá es que el calor que cede el ciclo de gas, ¿no? El que está asociado a esta evolución de aquí, que es ficticia en realidad esa evolución, porque no existe ninguna evolución acá. Recuerden que los gases en una turbina de gas son ventilados a la atmósfera,
pero si quisiéramos representar un ciclo ideal, bueno, acá había otra evolución, que tiene asociada una cesión de calor, ¿no? La cesión de calor del ciclo de gas es la absorción de calor del ciclo de vapor. Entonces, el calor que ceden los gases de escape de la turbina de gas y que los cuales llevan a cabo este enfriamiento es lo que de alguna manera alimenta con energía térmica al ciclo de vapor, ¿no? Calor que el ciclo de vapor recibe en la caldera de recuperación de calor. La idea de que el calor de cesión de un ciclo sea el calor de absorción de otro ciclo, eso es un acoplamiento térmico. Son dos ciclos acoplados térmicamente. Cualquier cosa que no se entienda, cualquier consulta o comentario que quieran hacer, abren el micrófono y lo hacen, o utilizan el chat, lo que gusten. Es muy importante esto para el ciclo combinado, la manera en la que se lleva a cabo el acoplamiento térmico. Hay formas más sencillas, más baratas, por decirlo de alguna forma, y formas más complejas y más eficientes de hacer el acoplamiento térmico. Vamos a rápidamente tratar de entender esto. Acá de vuelta tenemos el mismo gráfico que vimos recién, los dos diagramas TS superpuestos, donde además se graficaron para tanto el ciclo Joule-Brayton, que representa la turbina de gas, como al ciclo Rankine, las temperaturas medias de absorción y de cesión de calor, ¿no? Lo que vieron con Flavia. Esta sería la temperatura media de absorción del ciclo Joule-Brayton, esta que está acá es la temperatura media de cesión de calor del ciclo Joule-Brayton, y lo mismo, ¿no? La temperatura media de absorción del ciclo de vapor y la temperatura media de cesión del ciclo de vapor. Recuerden que el rendimiento es función únicamente, para cada uno de esos ciclos, de esas dos temperaturas. Podemos expresar el rendimiento térmico de esos ciclos únicamente en función de esas dos temperaturas. Y el rendimiento térmico de un ciclo aumenta conforme mayor sea la temperatura media de absorción de calor o menor sea la temperatura de cesión de calor. Voy a leer la consulta de Silvia. Si uso los gases del ciclo de gas para producir vapor, entonces esa caldera no tiene un quemador para generar gases de combustión. Sí, es muy buena la pregunta y lo vamos a ver más adelante. ¿Puede o no tener combustores esa caldera? Es común que no los tenga, es decir, que solamente se valga de la energía térmica de los gases de escape de la turbina, pero también existe la posibilidad de tener combustores en la caldera de recuperación de calor y tener una caldera con fuego, además de los gases de escape de la turbina. Existen las dos posibilidades. Vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos cogeneración. En principio vamos a decir que no, acá con ciclo combinado, que solamente se vale de la energía térmica remanente de los gases de escape de la turbina de gas. Entonces decíamos que los rendimientos aumentan conforme separemos estas dos temperaturas para cada uno de los ciclos. Y el rendimiento global de un ciclo combinado depende de los dos rendimientos. Cuando mayor sean cada uno de esos rendimientos, mayor va a ser el rendimiento del ciclo combinado. Entonces, para el ciclo de vapor, mientras más alta pueda ser esta temperatura de absorción, mayor va a ser el rendimiento del ciclo de vapor y mayor va a ser el rendimiento del ciclo combinado. Una posibilidad para aumentar esa temperatura media de absorción es no utilizar un único nivel de presión, como se muestra acá, donde acá todo el agua del ciclo de vapor pasa por una única caldera con un único nivel de presión en un domo, sino que podemos aumentarla si en vez de tener una única caldera, después vamos a ver que en realidad no son estrictamente dos calderas, sino que es la misma, pero imagínense que tenemos dos calderas con dos niveles de presión distintos. Esto está representando una caldera con un nivel de presión en el domo, un nivel de presión, y esta es otra caldera con otro nivel de presión más alto. Esta caldera que tiene un nivel de presión más alto viene a estar aprovechando esta parte de la cesión de calor, ¿no? Y de alguna manera se le acerca un poco. Y esta otra caldera que tiene un nivel de presión más bajo, ¿no? Está aprovechando esta parte de la cesión de calor. Imagínense que son dos diagramas TS para dos calderas distintas. Acá hay una y acá hay otra. No está dibujada la campana acá, pero imagínense que acá también iría la campana, no está dibujada. ¿Qué ganamos con esto? Si bien toda el agua recorre las dos calderas, por decirlo entre comillas, sale de una y luego entra a la otra, vamos a verlo,
lo que ganamos es que esta absorción de calor en esta otra caldera que está a un nivel de presión más alto, sea a una temperatura media mayor. Y combinada, la absorción de calor se da a una temperatura media mayor. Esta temperatura verde de acá, que está representando la temperatura media de estas dos absorciones de calor en estas dos calderas, es mayor que esta azul de acá. Y acá la escriben de vuelta, fíjense que esta la trasladaron para acá hasta la misma altura, para mostrar que es más grande. Entonces, mientras más niveles de presión tenga una caldera en un ciclo combinado, mejor es el rendimiento del ciclo, mejor es el acoplamiento térmico. Cualquier cosa que no se entienda me lo consultan. Por ahí después cuando veamos algún esquemita se entiende un poquito mejor. Un poco la idea es esta. A medida que uno va sumando niveles de presión en la caldera de recuperación de calor, aumenta el rendimiento del ciclo combinado, porque mejora el acoplamiento térmico, mejora la temperatura media de absorción del ciclo de vapor, pero también aumenta la complejidad y con ello aumenta la inversión. Por eso, los ciclos combinados con 2, 3 o 3 niveles de presión y recalentamiento se justifican recién para niveles de potencia altos, ¿no? A partir de los 300 megawatts en adelante. Los ciclos combinados chicos generalmente funcionan con 1 hasta 2 niveles de presión. Después, ciclo combinado de gran escala, siempre van a haber 3 niveles de presión en la caldera. Bueno, simplemente no vamos a hacer todo el recorrido del agua dentro del ciclo de vapor, pero yo quiero mostrar los esquemas de los flujos principales en extracción de vapor, solamente para que vean cómo va incrementando la complejidad. Esto sería con un único nivel de presión, donde vemos sobrecalentador, tubos servidores y economizador. Fíjense el orden en el que los gases de escape de la turbina van atravesando cuando hay un nivel de presión. Siempre lo más caliente del lado del vapor es lo primero que se enfrentan, ¿no? Que es el sobrecalentador, y así sucesivamente. Luego, lo segundo más caliente, los tubos servidores, y por último, los economizadores, ¿no? Porque piensen que los gases de combustión, a medida que van circulando por la caldera, van perdiendo energía térmica, van perdiendo temperatura. Entonces, solamente pueden calentar las cosas de menor nivel de temperatura, como puede ser un hervidor o un economizador. Se entiende acá cuál es el intercambio, ¿no? Por un lado están los gases de escape de la turbina que están cediendo su energía térmica al vapor de agua. Primero se la van a ceder al vapor sobrecalentado, luego al agua que está hirviendo y luego al agua líquida que está aumentando la temperatura. Lo que no hay acá son extracciones regenerativas para calentar el agua líquida como si en un ciclo de vapor convencional. Acá el agua alcanza casi la temperatura de evaporación o alcanza la temperatura de evaporación, todo con economizadores. No hay extracciones regenerativas para precalentar el agua. No hay precalentadores ni de mezcla ni de superficie, todo con economizador. Un nivel de presión, fíjense, dentro de todo sencillo. 2 niveles de presión, lo que hablábamos recién, es como si hubiese 2 calderas, ¿no? Por un lado está lo que vendría a ser la caldera de alta presión y por otro lado la caldera de baja presión. Si bien toda el agua circula las 2 calderas, en algún momento, a ver, se comportan como si fuesen 2 calderas independientes, ¿no? Que es algo que veíamos recién en la gráfica de por qué convenía hacerlo de esta forma, ¿no? Mejora el acoplamiento térmico, mejora el rendimiento de la parte del ciclo de vapor. Fíjense cómo la cosa se complica si tenemos 3 niveles de presión. Ahora es como si tuviéramos 3 calderas. Y todo esto es siempre para que haya un mejor acompañamiento, por decirlo de alguna forma, entre la curva de absorción de calor del agua y la curva de cesión de calor de los gases de escape de la turbina de gas. Obviamente que esto es plata, ¿no? Son más caras, más complejas, calderas de este estilo. Bueno, y acá lo último que vamos a hablar, calderas con 3 niveles de presión y recalentamiento. Es decir, que en algún momento, lo que cambió acá respecto a la última era la turbina de vapor. Fíjense cómo era la anterior, que era una única turbina de vapor con un nivel de presión, por decirlo de alguna forma, y acá tenemos turbina de alta presión de vapor y turbina de baja presión de vapor. Porque en una parte el vapor se expande parcialmente, vuelve a la HRSG y se recalienta, es decir, adquiere de vuelta energía térmica y vuelve a expandirse en una turbina de baja presión. Es la diferencia, ¿no? Lo pasamos medio rápido porque la idea es que tampoco meternos en tantos detalles como es
la caldera de recuperación, pero para que entiendan esto, ¿no? Cómo aumenta la complejidad conforme queremos sacarle más jugo. Bueno, y después esta que es 2 niveles de presión y recalentamiento de un solo paso, es una caldera que es un poco más compleja, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en tanto detalle. Bueno, esto está sacado de un libro, que es todo un libro sobre ciclo combinado, que hacen el ejercicio de plantear teóricamente los ciclos combinados con todas esas tecnologías que vimos recién, tomando el mismo aporte térmico, la misma turbina de gas. Este aporte térmico es lo que quema la turbina de gas en la cámara de combustión de la turbina de gas. La potencia que eroga la turbina de gas es siempre la misma porque es la misma turbina de gas, y los distintos trabajos que pueden obtener, o potencias que pueden obtenerse en las turbinas de vapor con las distintas tecnologías, con caldera de un paso, caldera de 2 pasos, caldera de 3 pasos y caldera de 3 pasos con recalentamiento. Y acá abajo los rendimientos cómo van aumentando. Nada, la idea que queremos que se lleven de acá, la idea principal, más pasos por caldera, más rendimiento, pero más cara, más compleja la instalación. Y entender más o menos por qué aumentar los pasos en caldera aumenta el rendimiento. Bueno, configuración de ciclo combinado. Si bien hay un montón de posibles configuraciones de ciclo combinado, la más difundida, la más común de encontrar es esta que está acá, 2x1. 2 turbinas de gas con 2 calderas de recuperación, una por cada turbina de gas, alimentando una turbina de vapor. Acá lo pongo más grande, la configuración 2x1, que es la que más bola le vamos a dar porque es lo más común que podemos encontrar, aunque existen otras. Y es lo que decíamos recién, las 2 turbinas de gas, cuyos gases de escape están... Estoy grabando, no sé. Cuyos gases de escape alimentan 2 calderas de recuperación, una para cada turbina de gas. Estas calderas de recuperación de calor producen vapor, que es volcado a un colector, y ese vapor se lleva al edificio donde esté la turbina de vapor, y ahí se lo pasa por la turbina de vapor para que entregue su energía térmica y produzca un trabajo extra. La proporción de potencia en los ciclos combinados de configuración 2x1 suele ser la siguiente: 2/3 de la potencia se obtiene en las turbinas de gas y 1/3 de la potencia total del ciclo combinado en la turbina de vapor. Eso quiere decir que más o menos los generadores eléctricos de las 3 máquinas son más o menos de la misma potencia, ¿no? Podrían ser, por decir algo, ¿no? 200 megawatt o megavoltampere reactivo, megavoltampere reactivo, si entregan potencia reactiva, megavoltampere, cada uno de los generadores de las turbinas de gas, y 200, más o menos 200 megavoltampere también el generador de la turbina de vapor. Más o menos 1/3 cada máquina. Bueno, ¿cómo podemos explicar el alto rendimiento de los ciclos combinados? Una forma bastante simple, creemos nosotros, de explicar el rendimiento del ciclo combinado es utilizar los diagramas de Sankey y de energía, que si no lo recuerdan ahora los vamos a utilizar y seguro lo van a recordar, y compararlo con el ciclo de vapor. Acá les muestro cómo sería un diagrama de Sankey y de energía para un ciclo de vapor. El diagrama de Sankey lo que hacía era mostrar cómo eran los flujos de energía, partiendo del 100%, que es toda la energía que libera el combustible. No nos perdamos en las flechas chiquitas, por decir algo, sino centrémonos en los flujos de energía más importantes, que son, por un lado, toda la energía que entra del combustible, que es el 100% de la energía que entra al ciclo de vapor. Recuerden que no estamos hablando de ciclo combinado acá, estamos hablando de ciclo de vapor, por un lado para recordar el diagrama de Sankey y por otro lado para compararlo inmediatamente. Porque tienen muchos puntos en común y está bueno tenerlo como comparativa. Otro de los flujos de energía que es importante es la energía que sale por la turbina de vapor, la que va al generador eléctrico, que recuerden que el rendimiento de un ciclo de vapor andaba en el orden del 40%, por eso 37 y pico, ¿no? Casi un 40%, ¿no? De toda la energía del combustible, esto es lo que podemos sacar como energía útil. Y después, el otro gran flujo de energía es lo que se lleva el condensador, ¿no?
ese intercambiador de calor que hacía condensar el vapor que sale de la turbina, ¿no? Y que recupera ese agua para alimentar la caldera, ¿no? Ese proceso de llevar el vapor que descarga la turbina a líquido, esa cesión de calor al medio, bueno, ahí está acá. Y fíjense que es más grande incluso que la potencia que sacamos por el generador. El resto de las cosas las podemos hacer un gran grupo y llamarle pérdidas, si quieren, de las flechas que salen para afuera. Pero quedémonos con esos tres grandes flujos principales: la energía que entra por el combustible, lo que podemos sacar por el generador eléctrico y lo que se lleva al condensador. Cualquier cosa, si no se entiende, por favor, párenme. ¿Cómo sería armar un diagrama de Sankey para un ciclo combinado? Bueno, acá tenemos uno armado, más sencillo, más simplificado. Fíjense, tiene todo agrupado, digamos. Entonces muestra los flujos agrupados de energía. Toda la energía que entra al combustible, que es energía que se libera en la cámara de combustión de la turbina de gas, porque todo el combustible del ciclo combinado se quema en la turbina de gas. Esto es energía que está liberando el metano o el gasoil que se esté quemando en la turbina de gas. Toda esa energía liberada por el combustible es, en primer lugar, aprovechada por la turbina de gas, porque recuerden que inmediatamente después de la cámara de combustión del ciclo combinado viene la turbina de gas, que extrae una parte de esa energía térmica para convertirla en trabajo y mover el generador eléctrico y también alimentar el compresor, pero bueno, el trabajo del compresor sería un rulo acá, porque es trabajo que también queda dentro del mismo fluido, pero no le vamos a dar tanta importancia. Algo parecido a lo que estaba acá, ¿no? Lo importante es esto, que es la energía que podemos sacar por el generador eléctrico de la turbina de gas, ¿no? Y todo el remanente de la energía queda en los gases de combustión. Los gases de combustión los gases de escape de la turbina de gas se utilizan para alimentar un ciclo de vapor. Y recién ahí es cuando la turbina de vapor aplica su rendimiento, ¿no? Recuerden que más o menos en el orden entre 30 y 40% de toda la energía, con la que es alimentada la caldera de un ciclo de vapor, es aprovechada por la turbina de vapor. Y más o menos, como veíamos en la anterior, un 40 y pico por ciento de la energía con la que es alimentada la caldera de vapor se la lleva al condensador, ¿no? Acá la porción que se lleva al condensador es notablemente menor que en el caso anterior. ¿Se entiende? Porque no toda la energía fue procesada en un ciclo de vapor, sino que una parte de la energía pasó por el ciclo de gas primero y se obtuvo trabajo mecánico mediante la turbina de gas. Y recién el remanente de acá, fíjense, 100 menos 38, 62, ¿no? Más o menos 62% de toda la energía que entregó el combustible es lo que pasa por el condensador y es lo que es afectado, perdón, es lo que pasa por la turbina, alimenta el ciclo de vapor, y más o menos en el orden de un 40% de eso, 40 o 50%, se va con el condensador, que es este 30 que aparece acá. No como en el caso anterior, que cuando era solo un ciclo de vapor, más del 40% de la energía del combustible se va con el condensador. Acá es notablemente menos. El nivel de pérdidas es similar, porque la temperatura de descarga de los gases, de las dos calderas, tanto de una caldera de un ciclo de vapor, como la caldera de recuperación de calor de un ciclo combinado, más o menos la temperatura de descarga de los gases es comparable, son del mismo orden. Entonces las pérdidas, el nivel de pérdidas, es decir, la pérdida más importante es la energía térmica remanente que queda en lo que venteamos a la atmósfera, son comparables, son del mismo orden. La gran diferencia aparece acá en lo que se lleva al condensador. Es notablemente menor, porque no toda la energía del combustible pasó por el ciclo de vapor, sino que una parte ya mordió acá la turbina de gas. La turbina de gas no es necesario condensar nada, es todo lo que sale por la turbina de gas es trabajo útil. ¿Se entiende esto? ¿Por qué el ciclo combinado es más eficiente que el ciclo de vapor?
Esto es importante, ¿no? Es importante entenderlo, y si en algún momento lo tienen que explicar, esto es una forma de justificarlo, ¿no? Mostrando los diagramas Anke de energía, donde acá aparece el rendimiento, ¿no? Si uno suma el 37,4%, estos son números estimativos, ¿no? De un ejercicio. Está sacado de la misma bibliografía que veníamos viendo. Suma este 37 con este 20, bueno, tenemos ahí un 58,1%, más o menos, la suma de estos dos, que es el rendimiento, un rendimiento típico de un ciclo combinado, versus un 37 de un ciclo de vapor, también estimativo, ¿no? Bueno, si esto se entendió, seguimos. La idea es ver un poco los layouts de las plantas de ciclo combinado. Acá tenemos un ciclo combinado con configuración 2x1, donde se llegan a ver el edificio donde están las dos turbinas de gas. Se ve acá la casa de filtros de las dos turbinas de gas, los generadores eléctricos, la salida de la potencia eléctrica, ¿no? Por estos caños, ahí van los cables. Se ven las dos calderas de recuperación de calor de las turbinas de gas. Estas dos calderas producen el vapor, utilizando la energía remanente de los gases de escape de las turbinas. Y el vapor ese viene para acá, a este otro edificio donde está la turbina de vapor y donde está también el generador eléctrico de la turbina de vapor. Esta es una planta de ciclo combinado que no está condensando con un curso natural de agua, sino que está utilizando una torre de enfriamiento, que la vemos acá. Y bueno, acá también nos muestra una planta de tratamiento de agua que siempre van a encontrar en una planta de ciclo combinado. Esto es un esquemita. Yo les quería mostrar algunas fotos de instalaciones reales y de acá de nuestro país. Esta es una planta de ciclo combinado que tenemos relativamente cerca, en la localidad de Marcos Paz. Es la planta de Genelva. Es una foto vieja de la planta de Genelva, ahora les cuento por qué, pero la instalación de ciclo combinado que quiero que veamos es esta que está acá. Es una instalación que está operativa desde el año 99, tiene dos turbinas de gas que están acá dentro de este edificio, están acá, una está acá y otra está acá, cada una de 219 megawatts de potencia. Acá se ven las casas de filtro de la turbina de gas, se ven las chimeneas de bypass, digamos, si estas turbinas de gas quisieran operar desacopladas del ciclo combinado, es decir, a ciclo abierto, se cierra una clapeta acá y los gases de escape directamente los ventean a la atmósfera, o si no, esta chimenea no se usa y los gases de escape son dirigidos a las calderas de recuperación, que es la operatoria normal del ciclo combinado, ¿no? Está funcionando así. Van los gases de escape de las turbinas de gas a cada una de estas dos calderas de recuperación, donde se aprovecha la energía térmica y luego se vuelcan a la atmósfera con temperaturas del orden de los 100 grados Celsius. Algún grado más, pero en ese orden, ¿no? Decíamos que en la descarga de la turbina de gas el orden de temperatura es de entre 500 y 600 Celsius, bueno, en la descarga de las calderas de recuperación del orden de los 100 Celsius. Por ahí algún grado más, pero de ese orden, ¿no? Fíjense qué aprovechamiento que hay de la energía térmica. Otra cosa que podemos observar acá es, bueno, este edificio donde acá está la turbina de vapor. Es una turbina de vapor de 236 megawatts, que da una potencia combinada, en total, los 219 más 219 más 236, 674 megawatts, con una eficiencia neta del 56%. Y lo que vemos acá también, bajo la niebla que el mismo equipo produce, una torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento que lo que hace es generar una corriente de agua que se utiliza para condensar el vapor del ciclo de vapor. Bueno, también se ve acá la playa de maniobra eléctrica de los generadores, perdón, de los transformadores asociados a los generadores de las turbinas de gas. Bueno, no sé. Y otra cosa que le quería comentar, que yo les decía que esta foto está desactualizada, porque solamente se ve acá en lo que le llaman Genelva Plus. Esta turbina que está acá es una turbina instalada en el año 2009, 182 megawatts. Ahora hay al lado otra turbina, una turbina Siemens de 188 megawatts, y también, un poco más acá, que no se llegaría a ver, una
turbina de vapor, no, es decir, acá había una turbina de gas sola, funcionando como generadora de potencia eléctrica, solo turbina de gas. Se agregó otra turbina de gas acá, se agregaron calderas de recuperación a esta turbina de gas y a la otra turbina de gas que se emplazó, y una turbina de vapor para hacer un ciclo combinado. Es decir, esto pasó de ser una sola turbina de gas a ciclo abierto a formar parte de un ciclo combinado. En la ampliación, bueno, que se llevó a cabo durante el año pasado y este año, pues ya está operativo, bueno, se convirtió esta parte, Genelva Plus, en un ciclo combinado de 569 megawatts, siendo hoy por hoy Genelva una de las plantas termoeléctricas más grandes del país, ¿no? Esta ampliación la puso ahí entre las más grandes del país. Y bueno, les mostramos también esta otra planta, es una planta que está en la localidad de General Rojo, muy cerca de San Nicolás. Un bicho raro, porque tiene 4 turbinas de gas aeroderivadas. Acá se ven las 4 calderas de recuperación de calor. Acá se ve el edificio donde está la turbina de vapor del ciclo combinado y se ve la torre de enfriamiento, ¿no? Bueno, acá está la playa de maniobra eléctrica también. Bicho raro les decía porque no es tan frecuente encontrar configuraciones 4x1, ¿no? La gente que proyectó esta planta incluso tuvo que viajar afuera para ver plantas similares, porque la verdad que no hay tantas, 4x1, digamos. Y un ciclo combinado con turbina aeroderivada, que nosotros le dijimos que es algo que no suele ser muy común. Bueno, acá eso existe. Es una planta que originalmente se pensó como planta para la generación mediante turbina de gas, o sea, planta turbina de gas a ciclo abierto, que después se cerró. Cerrar una planta de generación mediante turbina de gas significa convertirla en ciclo combinado. Y para ello, o sea, la planta original tenía estas 3 turbinas aeroderivadas de General Electric, cada una de 50 megawatts. Cuando se cerró el ciclo, se agregó esta otra turbina, que es una turbina igual, mismo modelo, una General Electric LM6000 de 50 megawatts. Entonces, tenemos 200 megawatts en gas, turbina de gas, alimentando con sus 4 calderas de recuperación una turbina de vapor de otros 50 megawatts. Es decir, este es un ciclo combinado de 250 megawatts de potencia. Solamente para mostrarle 2 plantas de ciclo combinado. Bueno, para resumir un poco los ciclos combinados, un dato que ya mostramos, en Argentina tenemos más de 12.000 megawatts de potencia instalada. La mitad de la energía eléctrica en Argentina se genera mediante ciclos combinados. Hoy por hoy, esto es un número que cambia año a año. El combustible que admiten los ciclos combinados es gas natural o gasoil, porque recuerden que el combustible se quema en la turbina de gas, y la turbina de gas solamente funciona con estos combustibles. Se podría utilizar, esto tal vez no vale la pena ni que lo diga, pero se podría utilizar combustible sólido con un proceso de gasificación, pero bueno, eso es algo mucho más complejo. Queremos que se queden con la idea de esto, ¿no? Que el ciclo combinado opera con gas natural o gasoil que se quema en la turbina de gas. Tiempo de construcción, entre 24 y 36 meses, un dato sacado de General Electric. Tipo de operación base, acá en Argentina, bueno, en realidad en cualquier parte del mundo se suele utilizar como operación base por su alta eficiencia. Ciclo combinado están 24/7 entregando potencia a la red por su alta eficiencia. Es decir, es la tecnología más eficiente con la que se pueden quemar estos combustibles. Si tienen gas natural o gasoil para quemar, la forma más eficiente de convertirlo en energía eléctrica es el ciclo combinado. Por eso hacen operación base, porque son muy eficientes. Las eficiencias de este orden, ¿no? Esa planta que mostré recién, esta 55% de eficiencia, ¿no? En ese orden, que es muy alta comparado con otras tecnologías de generación termoeléctrica. Es el gran punto a favor del ciclo combinado. Bueno, acá estaríamos terminando la parte de ciclo combinado, ¿no? Que era la primera parte de la clase. ¿Alguna consulta que quieran realizar del ciclo combinado antes de pasar a lo otro? Vamos medio rápido porque
Tenemos solamente esta clase para las 3 temáticas que restaban, pero bueno, la idea es darle las ideas más generales. Bueno, genial. Igual saben que cualquier consulta que surja después, la podemos discutir en las otras clases, no hay ningún problema. Y esto también va a quedar grabado, así que por ahí si surge algo más adelante, lo podemos seguir discutiendo. Genial. Bueno, vamos a la segunda parte de la clase, que era hablar un poco sobre cogeneración. Rápidamente también, que se lleven una idea de lo que es la cogeneración. Vamos a suponer, bueno, el tema, me había olvidado que tenía puesto un pequeño temario. Vamos a tratar de definir lo que es la cogeneración, distinguir entre lo que es ciclo superior e inferior, ver cuáles son las industrias donde se puede aplicar la cogeneración, los tipos de instalaciones con las que se puede hacer generación, y por ahí lo más importante, 2 ejemplos de acá de Argentina, y discutir un poco las ventajas y las desventajas. Vamos a tratar de definir qué es cogeneración. Vamos a suponer que hay una industria que consume muy intensivamente vapor para proceso y también energía eléctrica, ¿no? Podría ser una destilería, una industria papelera, no sé, una planta industrial que tiene un consumo muy intensivo de vapor para proceso y también de energía eléctrica. Una posibilidad sería que adquiera combustible y tenga su generador de vapor para generar el vapor de proceso y también adquiera la energía eléctrica en el mercado mayorista. Otra posibilidad sería que esta industria, en vez de contratar energía eléctrica, sea una industria autogeneradora, como hay tantas en Argentina, de manera tal que genere su propia energía eléctrica, por ejemplo, con turbina de gas. Entonces, compra combustible, genera la energía eléctrica, y si tiene un remanente de energía eléctrica, un superávit de energía eléctrica, lo puede poner en el mercado mayorista, lo puede vender, ¿no? Sería un esquema de este estilo. Pero sigue teniendo que comprar combustible también para generar el vapor para el proceso. Otra posibilidad, que es lo que quiero que hablemos ahora, es esta última. Que la industria haga cogeneración. ¿Qué significa hacer cogeneración? Significa en una misma planta, en una misma instalación, generar simultáneamente energía eléctrica y calor para proceso. De manera tal que el combustible es quemado en la planta de cogeneración y de la planta de cogeneración tenemos 2 salidas. Por un lado, el vapor para proceso y la energía eléctrica. Y que en caso de que haya un excedente también se puede poner en el mercado eléctrico, vendérselo a otro. Bueno, esto es lo que vamos a discutir ahora brevemente. Existen 2 tipos o 2 grandes grupos de plantas de cogeneración. Lo vamos a pasar muy rápido porque en realidad vamos a ver que casi todas son de este estilo. De este estilo hay un único ejemplo que conocemos. Ciclo superior es cuando el combustible se utiliza para alimentar un ciclo de potencia, como los que vimos, ¿no? Ciclo de vapor, turbina de gas, ciclo combinado, el que quieran, motogenerador. Y el calor residual de ese ciclo de potencia se utiliza para producir vapor. Vapor que se lo manda al proceso industrial. Y además la energía eléctrica, ¿no? Que se produce con esa tecnología. En el otro caso, en lo que se llama ciclo inferior de cogeneración, el combustible es quemado primero para el proceso industrial y con el calor residual del proceso industrial se alimenta un ciclo de potencia. Como les decía, hay un único ejemplo que conozco que es el de la industria cementera, un proceso de alta temperatura, con lo que se pueden generar gases a alta temperatura o aire a alta temperatura, con el que se puede alimentar un ciclo Rankine orgánico. Es que en vez de utilizar agua como ciclo, utiliza un compuesto orgánico. Pero bueno, un caso totalmente raro, no le vamos a dar pelota. Nosotros todo lo que vamos a ver son ciclos superior. Es decir, combustible que se quema en un ciclo de potencia para producir energía eléctrica y con el calor residual del ciclo de potencia producimos vapor para un proceso industrial. ¿Cuáles son las industrias donde más comúnmente se aplica la cogeneración? Bueno, esto está sacado todo de un webinar de la empresa Siemens. Todo lo que vean con este loguito acá arriba lo sacamos de ahí.
Siemens no hace, como dice Edu siempre, no hace falta que le hagamos propaganda a nosotros, simplemente porque es la fuente, lo ponemos. Fíjense, el 27% de los equipos que Siemens, de cogeneración que vende Siemens, se lo vende a la industria alimenticia, del azúcar y del etanol, un 21% a la industria química, petroquímica y refinería, y un 10% a la industria del papel, ¿no? Y bueno, después el resto está un poco más repartido. Pero fíjense cuáles son las industrias donde más comúnmente van a encontrar cogeneración. Bueno, también sacado de esta primera parte de Siemens, les quería mostrar que cogeneración se puede hacer tanto con turbina de gas, como con turbina de vapor, como con ciclo combinado, y también al final vamos a ver que se puede hacer también con motogeneradores, es decir, con las 4 tecnologías que vimos de generación termoeléctrica, se puede hacer cogeneración. Fíjense cómo se podría hacer cogeneración, por ejemplo, con turbina de gas. Tenemos acá nuestro equipo, la turbina de gas, con su compresor, su cámara de combustión, su turbina propiamente dicha, los gases de escape de la turbina de gas, que tienen niveles de temperatura de entre 500 y 600 grados, alimentan una caldera de recuperación que produce vapor, y este vapor no lo usamos para mover una turbina como en el ciclo combinado, sino que lo mandamos a un proceso industrial, ¿no? Vapor para proceso. Esto se usa. De hecho, vamos a ver un ejemplo que usan esta configuración, ¿no? Y acá se ve también el generador eléctrico que se lleva la energía eléctrica de la turbina de gas. Entonces, simultáneamente se está produciendo la energía eléctrica acá en el generador y el vapor para proceso, en una misma planta, en una misma instalación. Bueno, esto también es de Siemens, muestra, esto está relacionado con lo que había preguntado Lara hoy, un poco más temprano, muestra cada una de sus turbinas que ellos pueden instalar para cogenerar, turbinas de gas para cogenerar, son turbinas industriales. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Una turbina, esta que está acá, ¿no? SGT 600. Es una turbina que puede producir 25 megawatts de potencia, si puesto con una configuración de este estilo, ¿no? Como la que vimos acá. Si en la caldera no se quema combustible, es decir, solamente se aprovecha el calor remanente de los gases de escape de la turbina de gas, la producción de vapor saturado a 12 bar anda en este orden, en el orden de las 50 toneladas hora de vapor saturado a 12 bar. Ahora, con fuego en la caldera se puede llevar la producción de vapor al doble, al orden de 100 toneladas hora. Entonces, poniendo combustores, poniendo quemadores en la caldera de recuperación, se puede producir más vapor incluso. Si se vale solamente de los gases de escape de la turbina de gas, este nivel de vapor, y si además le agregamos fuego, podemos llegar a estos niveles. Podemos duplicar la tasa de generación de vapor, ¿no? Como eso está un poco vinculado, no con ciclo combinado, pero sí con cogeneración, lo que preguntaba hoy Clara. Bueno, esta es otra posibilidad para hacer cogeneración, lo muestro porque estaban en el material de Siemens, donde para algunos procesos como la industria del cemento, que lo que requieren es calentar el clink, ¿no?, a altas temperaturas, lo pueden hacer con los gases de escape de la turbina de gas más un fuego extra, digamos, ¿no? Más quemadores auxiliares, ¿no? Y directamente alimentar con esos gases el proceso. Miren esta posibilidad. Hacer cogeneración con ciclo combinado. Acá tenemos la turbina de gas, descargando gases a 544 grados Celsius, alimentando una caldera de recuperación de calor, y el vapor que produce esta caldera de recuperación de calor se utiliza para mover una turbina de vapor, como un ciclo combinado, como lo que vimos al principio de la clase, pero esta turbina de vapor tiene una extracción que se utiliza para un proceso industrial. Una parte del vapor se va por acá al proceso industrial y el resto sigue y va al condensador. Y vuelve acá para alimentar la caldera. Una solución de este estilo se suele utilizar en industrias donde tienen un muy intensivo consumo de energía eléctrica, pero no tan intensivo consumo de vapor para proceso.
Por eso no toda la energía térmica del vapor va al proceso, sino que una parte la convierten en energía eléctrica. Entonces, la proporción energía eléctrica versus energía en forma de vapor es un poco más grande acá que en esta que vimos antes. Acá la producción de energía térmica, es decir, el calor para el proceso, es mucho más alta que en este caso. Pero esto tiene, ¿no?, acá una salida extra de generación de energía eléctrica. Tiene una proporción potencia sobre calor para proceso más alta esta planta. Otra posibilidad, fíjense esta que está aquí, es hacer cogeneración con turbina de vapor. Tenemos una caldera, un generador de vapor, donde quemamos un combustible que puede ser sólido, líquido o gaseoso, porque es una caldera donde estamos produciendo vapor. Ese vapor lo utilizamos para alimentar la turbina de vapor, a la cual se le hace una extracción, igual que en el caso anterior, y se alimenta un proceso industrial. Entonces tenemos, por un lado, el calor para el proceso industrial y la generación de potencia. Ventajas de una instalación de este tipo, que admite combustible sólido, ¿no? Alguna industria que tenga disponible, ya sea por desecho o porque fuese, pero disponible combustible sólido que pueda quemar, bueno, a esto lo puede hacer cogeneración con combustible sólido, ¿no? Cosa que se complicaba un poco, ¿no?, en una instalación de este estilo, ¿no?, donde tienen que quemar o gas o gasoil, en esta o en esta. En cambio en esta pueden quemar acá en la caldera, como no lo queman adentro de una turbina, lo queman en una caldera, pueden quemar cualquier tipo de combustible, ¿no? Un bagazo incluso, ¿no?, pueden hacer cogeneración. Sigamos. Bueno, y para mostrarlo, esto ya no estaba en lo de Siemens, porque Siemens no vende motogeneradores, pero sí lo muestra Wärtsilä. Hacer cogeneración con motogeneradores. El motogenerador que les mostró Juan, ¿no?, un motor muy parecido arquitectónicamente a un motor de camión o de auto, mucho más grande, obviamente, de otra magnitud, puesto con un generador eléctrico, y los gases de escape, en vez de mandarlos a la atmósfera, van a una caldera de recuperación donde se produce el vapor para el proceso, ¿no? Bueno, acá Wärtsilä habla un poco de las eficiencias que pueden encontrar. Fíjense, la eficiencia eléctrica de sus motores es del orden del 47%, que es algo que ya vieron con Juan, ¿no?, muy respetable eficiencia de los motogeneradores, y la posibilidad de generar vapor, fíjense, un 15% de la energía del combustible, convertirla en calor para el proceso, ¿no? Otra solución posible. Bueno, como para ir terminando la parte de cogeneración, dos ejemplitos de Argentina. El primero lo vamos a ver rápido, la planta de cogeneración de La Plata, de la empresa YPF Luz, y la otra, la central térmica de cogeneración Timbúes, en la localidad de San Lorenzo. Bueno, en realidad la localidad es Timbúes, pero creo que el partido es San Lorenzo. Vamos con la primera. Esta es una planta de cogeneración que produce una potencia eléctrica de 128 megawatts, que está emplazada en una refinería de YPF. YPF, dentro de todos los negocios en los que participa, uno es la generación de energía eléctrica a través de YPF Luz. YPF Luz es quien administra esta planta de cogeneración. Produce 128 megawatts que se consumen en la misma refinería, en otras plantas de YPF, y tienen un excedente que lo ponen en el mercado eléctrico. Y el vapor que produce esta planta de cogeneración, que es una planta de cogeneración mediante turbina de gas, como la primera que vimos, que era una turbina de gas alimentando una caldera de recuperación de calor para producir vapor de proceso, todo ese vapor de proceso que se produce en la caldera de recuperación se utiliza en la misma destilería, ¿no? Esta instalación produce 240 toneladas hora de vapor de proceso. Entonces, esto es una planta que tiene turbina de gas asociada a una caldera de recuperación de calor, y esa caldera de recuperación de calor produce solamente vapor para el proceso, que se utiliza en la refinería. La refinería usa las dos cosas. Usa el vapor para que se produce en la caldera de recuperación, utiliza la potencia eléctrica que eroga la turbina de gas, y el remanente de la potencia eléctrica, una parte, está arreglada con otras plantas de YPF, y el excedente se pone a la venta en el mercado eléctrico. Y esta por ahí es
Otro ejemplo, con algunas similitudes y otras divergencias, es una central térmica de cogeneración en la localidad de Timbúes, sobre el río Paraná, que tiene una potencia eléctrica de 170 MW producida por una turbina de gas que vuelca sus gases a una caldera de recuperación, que la ven acá, y esa caldera de recuperación produce vapor para proceso únicamente. En eso es igual a la que vimos anteriormente, es decir, turbina de gas y caldera de recuperación que produce solo vapor para proceso. Esta es una planta que produce también 240 toneladas horas de vapor. La idea de esta planta creo que la podemos entender un poco mejor con esta diapo, donde se muestra para qué es utilizada, ¿no? Y cómo es el ecosistema, digamos, donde está funcionando. Esta planta la puso Grupo Albanesi, que es una empresa generadora que tiene varias plantas de generación termoeléctrica, y lo que hace es vender su producción de vapor a otra planta de la empresa Renova. Es una planta de procesamiento de poroto de soja, donde producen harina y aceite de soja y otros derivados de soja. Muy grande, una de las más grandes a nivel mundial en ese tipo, esta planta. Consumo muy intensivo de vapor y de energía eléctrica, como podrán verlo. Entonces, el grupo Albanesi pone adyacente a esta planta de Renova su planta de generación termoeléctrica, su planta de cogeneración, le vende el vapor, ¿no? Acá con un parral de caños le pasa el vapor, se lo vende, y la energía eléctrica la tiene contratada con Camesa. Entonces, le vende el vapor al grupo Renova y tiene un contrato con Camesa por la energía eléctrica que produce. Acá vemos el alma de esa planta, es una turbina industrial Siemens de 170 MW, el rendimiento 36,5%, recuerden que las turbinas industriales eran de menor rendimiento que las aeroderivadas de este orden. Es una planta dual fuel, quiere decir que puede quemar gas natural o gasoil. Y fíjense, esta turbina de gas lo que descarga, ¿no? Descarga 558 kilos por segundo de gases a 536 grados Celsius. Esta es la energía que está aprovechando, ¿no? La energía de estos gases, que es monumental, que está aprovechando la caldera de recuperación de calor para producir el vapor, las 240 toneladas hora que esta empresa le vende a Renova. Bueno, algunas fotos de la planta. Vemos, creo que esta otra foto se va a ver mejor. Acá, esta creo que la puse porque se ve la planta del grupo Albanesi y la planta de Renova. Están una al lado de la otra. La planta de cogeneración y la planta que consume el vapor. Esta foto es interesante porque se ve el edificio donde está la turbina de gas, se ve acá la casa de filtros, bueno, el tanque de agua DEMI, se ve, bueno, la chimenea de bypass, la caldera de recuperación, el parral de caños que lleva el vapor a la planta de Renova y vuelve el condensado también. Bueno, se ve acá también la salida de los cables del generador eléctrico, las tres fases que van acá al transformador. Y bueno, ahí por acá es donde sale toda la potencia eléctrica que produce. O sea, acá vemos la salida de potencia eléctrica y acá el vapor para el proceso. Las dos cosas producidas en la misma planta, en la misma instalación. Bueno, y por último, de cogeneración, ventajas y desventajas. Ventaja, ahorro de energía primaria porque la planta de cogeneración suele tener rendimientos mayores que si las dos cosas se producen por separado, porque una alternativa a cogenerar es tener dos plantas, es decir, una caldera para producir vapor de proceso y además una turbina para generación de energía eléctrica o lo que sea, o una planta de generación termoeléctrica con la tecnología que crean conveniente. Generalmente cuando se opta por una solución de cogeneración es porque el rendimiento global de la instalación es mayor, entonces hay un ahorro de energía primaria. Incremento de la eficiencia de la distribución eléctrica, porque la energía eléctrica se produce al lado donde se está consumiendo,
entonces no hay que viajar grandes distancias con la energía eléctrica, eso es menos pérdidas en la distribución y en el transporte. Reducción de emisiones globales, por lo mismo que lo primero, como es más eficiente, tenemos a fin de cuentas menos emisiones de gases de efecto invernadero. Reducción de los costos de energía, es decir, de los costos operativos del OPEX. Esas serían las ventajas. Como desventajas, la inversión es significativa, la inversión es más alta, es decir, es más caro una planta de cogeneración que tener una caldera para producir vapor y además una turbina para producción de energía eléctrica. Una planta que haga las dos cosas, que cogenere, es más cara. La complejidad en diseño, instalación y operación. Piensen que no es lo mismo operar una planta de producción de energía eléctrica solamente que una planta de generación de energía eléctrica acoplada a una producción de vapor, ¿no? Que hay que tener presente dos procesos, ¿no? Quien esté operando esto tiene que tener en cuenta variables de dos cosas distintas. Por un lado la generación de vapor y por otro lado la generación eléctrica. Complejiza un poco la operatoria. Y bueno, y por último, esto creo que vale para cualquier negocio en este país, el hecho de que los precios sean volátiles en esta economía, ¿no? Que cambie el costo de la energía de los combustibles, también puede hacer que un proyecto de cogeneración que en principio era rentable y iba para adelante, después cambie los costos de energía de los combustibles y bueno, y eso afecta de alguna manera los retornos. Bueno, creo que es lo último de cogeneración. Fuimos medio rápido, ¿no? Pero bueno, piensen que esto lo damos, cada uno de estos temas es para una clase o más. ¿Alguna consulta que quieran realizar sobre el tema de cogeneración? Yo lo que quería agregar era que van a haber muchas en la industria alimenticia, van a haber cogeneración utilizando algún combustible tipo biomasa o bagazo, con el que es de descarte, de alguna manera tiene algún valor residual, pero lo utilizan en la caldera para obtener vapor de proceso y en algunos casos algo de energía eléctrica. Eso es bastante difundido en los ingenios azucareros, en plantas aceiteras. Nosotros el año pasado fuimos a una charla que había gente de Granja Tres Arroyos que quería hacer algo quería quemar las plumas de los pollos de los criaderos porque les sobraba y querían generar también energía eléctrica, ¿sí? Con ese producto, todo en ciclo de vapor, no ciclo combinado. Claro. Excelente. Gracias, Edu. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o comentar algo? Genial. Bueno, entonces, si les parece, rápidamente vemos lo último. No, queda el último tercio de la clase teórica. Esto va a ser rápido, les prometo. La idea es cerrar toda la temática de generación termoeléctrica haciendo un comparativo de todas las tecnologías que vimos, ¿no? Que son esencialmente 4. Turbinas de vapor, turbinas de gas, ciclo combinado y motogeneradores, ¿no? Para ello nos valemos de un catálogo de la empresa ABB que justamente aborda esta temática comparando la generación con turbina de vapor, turbina de gas y ciclo combinado. Y lo que me gustaría que hagamos es, teniendo en cuenta lo que vieron con Juan, tratar de ver dónde se intercalaría el motogenerador, comparado también con estas tres tecnologías. Entonces, agarramos el catálogo de ABB, vemos lo que dice y vemos dónde entraría a jugar ahí el motogenerador. Este catálogo compara a estas tres tecnologías en estos criterios. En el tiempo de construcción de las plantas, los requerimientos de agua para enfriamiento, ¿no? Para condensación, los tiempos de arranque, inversión y eficiencia. Vamos con lo primero, tiempo de construcción. Bueno, siempre que vayamos a comparar tecnología de generación termoeléctrica, lo tenemos que hacer para plantas de la misma potencia. No tiene sentido comparar una planta de un nivel de potencia con otra que sea de un orden distinto. No tiene sentido. Entonces, todos los gráficos del catálogo de ABB tienen en abscisas la potencia de las plantas, para normalizarlas por potencia, para poder comparar plantas de la misma potencia.
Todo lo que dice GT es turbina de gas, todo lo que dice KA es ciclo combinado, y todo lo que dice DT, que está siempre con los mismos colores además, es ciclo de vapor. Acá lo que está comparando es el tiempo de construcción de la planta, ¿no? Desde que tienen el campo vacío hasta que la planta está inyectando potencia a la red, cuánto tiempo pasa, ¿no? Cuánto demora con la construcción de un proyecto de generación térmica con estas tecnologías. Lo más rápido, en este caso, comparando estas tres, es la turbina de gas. Por ejemplo, una planta, yo les muestro cómo se lee este catálogo, si bien los valores no queremos que estén tan atentos y atentas a los números porque está medio desactualizado este catálogo, ya tiene unos cuantos años, pero sí al orden relativo de las cosas, ¿no? ¿Quién le gana a quién, por decirlo de alguna forma? No tanto el número, pero sí quién le gana a quién. Lo que nos dice este catálogo es que una planta del orden de los 100 megawatts de potencia de turbina de gas se construye en el orden de los 10 meses. Y una planta de ciclo combinado, un poco más de 2 años, ¿no? Eso, como les decía, puede que esté desactualizado, lo que no importa es la posición relativa. Y una planta de 100 megawatts con ciclo de vapor demora más tiempo, ¿no? En el orden de los 30 meses. Claramente acá lo que gana, por escándalo encima, es la turbina de gas. La turbina de gas es de las tecnologías que más rápido se pueden construir la planta. ¿Dónde creen que va intercalado acá las plantas con motogeneradores que vieron con Juan? ¿Es más bien, está más bien en este grupito acá, con las que tardan mucho, o más bien con la turbina de gas? Excelente. Bueno, muy bien Silvia, o su representante. Sí, Juan les mencionó el caso de la planta de Pilar, de motogeneradores, de Barcila, que es una planta justamente de 100 megas, que fue construida en, si no me equivoco, no sé si Juan anda por ahí, en 10 meses. ¿No? ¿Dije bien, Juan? Sí, sí, Fede. El contrato estipulaba 12 y la lograron construir en 10. Más o menos en el mismo orden que la turbina de gas, digamos, ¿no? Sí. O sea, la conclusión es que tanto la turbina de gas como los motogeneradores son plantas que se construyen rápido, comparado con otras plantas, ¿no? Bueno, siguiente. Requerimientos de agua de enfriamiento. Aclaración. Agua de enfriamiento se refiere a agua para condensar, ¿no? Agua para enfriar el ciclo, para disipar el calor de sesión, digamos. Claramente, la turbina de gas no tiene que condensar. La fuente fría de una turbina de gas es mandar los gases a la atmósfera, directo. No hay que condensar nada. En cambio, en la turbina de vapor, sí. Vimos hoy que cuando vimos el diagrama de Sankey para vapor, vimos que en el orden de un 40% de toda la energía del combustible se la llevaba el condensador. Entonces, ese condensador requiere una enorme cantidad de agua de enfriamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué el ciclo combinado quedará en el medio? Tiene bastante sentido, ¿no? Porque recuerden que en el ciclo combinado, las 2/3 partes de la potencia se hacen con turbina de gas, que no requieren agua para condensación, y 1/3 de la potencia que eroga la planta de ciclo combinado, recién 1/3 es lo que está necesitando condensación, digamos. Entonces, por eso queda ahí en el medio. Algo que solemos aclarar acá cuando hablo de requerimientos de agua de enfriamiento es, podemos hablar de otros requerimientos de agua, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de turbinas de gas, de hecho, recién cuando vimos la planta de Albanesi de turbina de gas, se veía un enorme tanque de agua DEMI, ¿no? O sea que la planta de turbina de gas consume agua. ¿Se acuerdan para qué una planta de turbina de gas puede consumir agua? Mientras lo piensan, me voy a buscar un vaso de agua, justamente. Claro, la pregunta era,
Porque acá lo que está comparando es los requerimientos de agua de enfriamiento. Y nosotros decimos que la turbina de gas no necesita agua para enfriamiento, para condensación. Pero recién vimos una planta que tenía un tremendo tacho de agua DEMI, o sea que consumo de agua tiene una planta turbina de gas. Claro, sí, exactamente como dice Lucas. Se utiliza agua en las turbinas de gas, agua DEMI, demineralizada, para, si tienen ¿no? sistema de inyección de agua DEMI, para atacar los puntos calientes de la llama y mitigar la formación de NOx. Eso por un lado, ¿no? Y un dato que le habíamos dicho es que más o menos, si está operando con combustible líquido, el mismo caudal de combustible líquido lo tiene en agua DEMI. Y piensen que para producir 1 litro de agua DEMI se necesita más que 1 litro de agua cruda, ¿no? De agua de pozo. Entonces tienen consumo de agua. Y otro sistema de las turbinas de gas que consumía agua era los sistemas Sprint o Sprint más Chilling, que era rociar agua en la admisión para, mediante el enfriamiento evaporativo, disminuir la temperatura de entrada. Y disminuyendo la temperatura de entrada del aire, aumenta la densidad y aumenta el caudal másico y aumenta la potencia y el rendimiento de la máquina. Entonces, para esos dos sistemas, para los sistemas Sprint o Sprint más Chilling y para inyección de agua DEMI, las turbinas de gas tienen su consumo de agua, ¿no? Eso para que no les quede la idea de que, turbina de gas no consume agua, no, ojo. Siempre que haya una planta turbina de gas, hay pozos sacando agua, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Se entendió más o menos? Tiempos de arranque. Genial. Tiempo de arranque, es decir, la planta está detenida, llega a la orden de Gamesa, hay que arrancar. ¿Cuánto es el mínimo tiempo que se puede esperar hasta que la planta arranque? ¿Por qué les parece que el tiempo de arranque es importante? ¿No? Si... Exactamente, tiene que ver con eso, sí. Si ABB lo puso como uno de los criterios más importantes para distinguir a las tecnologías, tiene que ver con eso. El tiempo de arranque es importante porque la generación de energía eléctrica tiene que copiar perfectamente todo el tiempo a la demanda de energía eléctrica, ¿no? Por esto que vemos acá. Esta es la curva de hoy, ¿no? La saqué hoy un rato antes de las 3, ¿no? Donde se ve el nivel de generación y demanda, ¿no? del total del país y lo que se espera que pase en las horas siguientes, ¿no? Y para cubrir estos picos en la demanda, ahí tiene que haber tecnologías que arranquen rápido y les permitan, ¿no? copiar perfectamente las fluctuaciones en la demanda, ¿no? Probablemente acá en esta zona que vemos acá, arranquen máquinas que arrancan rápido, ¿no? Se pongan a generar acá. Bueno, en términos de tiempo de arranque, acá este gráfico muestra la comparación de las tres que mencionamos, turbina de gas, turbina de vapor y ciclo combinado. La turbina de gas, en el orden de los 20 minutos, podría estar operativa. El ciclo combinado tarda un poco más. Fíjense que ya nos vamos al orden de la media hora, 40 minutos, con la siguiente aclaración. Los ciclos combinados, como los que mostramos recién, que tienen las calderas de bypass, podrían operar a ciclo abierto en este orden de tiempo, porque un ciclo combinado operando a ciclo abierto, es decir, sin usar las calderas de recuperación de calor y la turbina de vapor, son turbinas de gas. Entonces, la parte de gas arranca rápido y después puede ponerse operativa la parte de ciclo de vapor en el ciclo combinado, ¿no? Entonces, el ciclo combinado hay que desarrollarlo un poquito más. Toda la planta, si toda la planta está detenida y queremos que arranque toda la planta, sí, bueno, ahí va a tardar más tiempo que una planta en ciclo abierto, porque tiene que calentar toda la parte de ciclo de vapor. Pero la parte de gas arranca rápido, ¿no? Bueno, y el ciclo de vapor es la que tienes la de perder acá, porque son las plantas donde más fierro hay que calentar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fíjense que también depende de cuánto tiempo estuvo parada. Acá distingue, si la planta de vapor estuvo parada 36 horas, arranca, bueno, acá dicen el orden de los 90 a 100 minutos, pero si estuvo 12 horas, o sea, menos tiempo parada, todavía no perdió tanto energía térmica los metales de
en la instalación, no hay que calentar tanto los metales, bueno, arranca un poco más rápido. Y si está totalmente fría va a tardar mucho más tiempo, desde luego, ¿no? ¿El motogenerador dónde iría acá? En tiempos de arranque. ¿Es de las tecnologías que arranca rápido o no? Exactamente, exactamente, exactamente. Como dice Lara, son los que más rápido arrancan, ¿no? Eso lo discutieron ampliamente con Juan en la clase de motogenerador. Es decir, estaría ubicado acá también, en esta zona. Bueno, esto ya lo vieron un montón de veces. Acá, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Importante en estas zonas donde aparecen las tecnologías de rápido arranque. Inversión. Bueno, este gráfico lo mostramos porque está en el catálogo, pero nosotros en la asignatura tenemos contacto con gente que trabaja en la temática, con 2 egresados de la universidad que trabajan en la temática, que lo que nos dicen es que independientemente de la tecnología termoeléctrica, más o menos el orden de la inversión es de $1 millón por megawatt instalado. Más o menos eso es algo como una referencia, digamos. Si bien, bueno, acá muestra, según este gráfico, que la inversión parecería ser para una planta de gas, de ciclo abierto de gas, la inversión ser menor que de ciclo combinado y de ciclo de vapor. La realidad es que todas andan, hoy por hoy, andan en ese orden, ¿no? De $1 millón el megawatt instalado. Que nosotros creemos que es por una cuestión netamente de mercado, ¿no? Si hubiera una que fuera mucho más cara que las otras, no existiría, una cuestión de mercado, estaría extinta. Y si hubiera una que fuera mucho más barata que el resto, sería la que se llevara todo, ¿no? Pero bueno, eso no pasa. Todos más o menos han alcanzado un mismo nivel de inversión. Eficiencia. Hasta ahora, todo lo mejor venía con la turbina de gas. Era la que más rápido se instalaba, la que más rápido arrancaba, la que... Todo lo mejor, la que menos agua de refrigeración consumía. Bueno, acá se le acabó la racha a la turbina de gas. Eficiencia. Es de estas tres, es la de peor eficiencia. Del orden del 30% la turbina de gas, del orden del 40% la turbina de vapor y del orden del 50-60% el ciclo combinado. ¿Por dónde pondrían a los motogeneradores acá? ¿Entre cuál y cuál? O dónde, mejor dicho. Esto creo que lo discutieron también con Juan. Exactamente. Como dice Lara, tiene más eficiencia que los ciclos de vapor, pero menos que el ciclo combinado. Anda por acá, digamos, en esta zona. Bueno, esos serían todos los criterios con los que clasifica más o menos a la tecnología, o con la que discute las tecnologías el catálogo de ABB. Hay otros criterios con los que podemos comparar. Por ejemplo, combustibles admisibles, ¿no? Sabemos que el más versátil en términos de combustible admisible es el ciclo de vapor, porque en las calderas de vapor se puede quemar prácticamente todo tipo de combustible, sólido, líquido, gaseoso. Tiene que estar preparada la caldera, obviamente, si se va a quemar combustible sólido, pero la tecnología en sí lo permite. Y la que peor le va en términos de combustible admisible es la turbina de gas, ¿no? La turbina de gas solamente funciona con gas natural o con combustible líquido, ¿no? Gasoil. Para generación termoeléctrica, o gas natural o gasoil. Rendimiento a carga parcial. Acá había una planta que era la estrella en esto, digamos, la que mejor le va, que eran los motogeneradores. La planta de 100 MW de Pilar puede arrancar una unidad de 17 MW y operar sin perder eficiencia, porque anda 17 MW sin perder eficiencia.
la planta de Luján, que son más o menos del orden de lo mismo, que son 2 turbinas de gas de 60 MW, potencia total 120 MW. Si quisiéramos que ande, por decir algo, ¿no?, a 30 MW esa planta, tendría que arrancar solo una turbina a carga parcial, perdiendo rendimiento. Probablemente ni siquiera se plantea hacer eso porque es poco eficiente. Pero a la que mejor le va en esto es a los motogeneradores. Mantenimiento, hablamos bastante en las clases de mantenimiento. Las plantas que más mantenimiento requieren, como lo vieron con Juan, en términos de intervenciones, no tanto de costo y complejidad, sino de intervenciones, son los motogeneradores, porque tienen muchas piezas en movimiento, mucho rozamiento interno, requieren muchas intervenciones de mantenimiento, pero no es tan complejo como puede ser el mantenimiento de una turbina de gas o de vapor. Disponibilidad tiene que ver, es un parámetro que se mide, que tiene que ver con qué porción del tiempo la planta está disponible para entregar energía eléctrica, ¿no? Si es una planta que requiere mucho mantenimiento, va a tener baja disponibilidad, obviamente, porque mucho tiempo va a estar intervenida con mantenimiento, y si son plantas con menor mantenimiento, van a tener más disponibilidad, van a tener mayor porción del tiempo disponibles para entrar en servicio. Pérdidas por calentamiento significa las pérdidas, el combustible que uno tiene que quemar solamente para calentar la instalación. No para entregar energía eléctrica, sino para poner en régimen la planta. Las que mejor le van esto son las más esbeltas, las más livianas, que son los motogeneradores y las turbinas de gas. Prácticamente no es relevante la energía que pierden para calentarse ellas mismas, pero sí lo es en una planta de vapor. Una planta de monobloque de vapor, cuando arranca, si está fría, primero quema combustible solamente para calentar la propia caldera, las propias máquinas y una cantidad enorme de metales, ¿no? Y eso en cada arranque se lleva su porción, ¿no? En términos de ruido, acá, bueno, le vamos a tirar un palo a motogeneradores, que son las más ruidosas, por lejos. De hecho, necesitan cabinas de insonorización, las puertas de los edificios son bestiales, y cuando están andando adentro no se puede estar. Emisiones, y ya terminando la clase, en términos de emisiones, bueno, acá se puede hablar bastante del tema. Nosotros hablamos un poquito de emisiones cuando mencionamos las turbinas de gas, que tienen el problema de la formación de NOx y de SOx, que caen bajo regulación, bajo una norma, así que las turbinas de gas, eso es algo que se ensaya. Cuando se hace el performance test, que es un test que hace el que compra la máquina, el que la vende, y se fijan que las emisiones estén dentro de especificación, y de no ser así, se puede incluso hasta rechazar la instalación y que caiga todo en una cláusula de daños y perjuicios, ¿no? Es un tema importante el de las emisiones. Después, bueno, en instalaciones de ciclo de vapor donde esté quemando combustible sólido también puede haber emisiones de otro estilo, ¿no? Material particulado, humo, pero bueno, es importante también tener presente el tema de las emisiones. Bueno, nada más. La idea de esta clase era dar un cierre a la temática de generación termoeléctrica, viendo en qué cosas son mejores alguna tecnología y en qué cosas es mejor otra tecnología. Bueno, creo que era lo último, así que cualquier consulta que quieran realizar, la pueden hacer, y ya nos vamos con la parte de los trabajos prácticos. Pero si tienen alguna consulta o comentario, bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Fede.